Este gobierno, el gobierno del presidente Joe Biden, en 5 días deja la Casa Blanca para que asuma el presidente electo Donald Trump. Por lo tanto, en 4 años ha demorado prácticamente hasta los últimos días de su mandato para tomar una decisión que pudo haber tomado a los 5 días de iniciar su gobierno, a las 5 semanas, a los 5 meses o en el 5º semestre de su gobierno, que hubiera sido el 2023. Ya en estas circunstancias, por supuesto, el impacto de esta decisión habrá que ver exactamente qué ocurre en las próximas semanas y meses, y por eso se puede decir que es una decisión tardía. También se puede decir que es una decisión tardía porque estamos hablando de una medida que fue tomada contra Cuba en el año 1982 por el presidente Reagan, sin ningún tipo de argumento, basado en hechos que no tenían ningún vínculo con lo que establece la ley estadounidense para decidir de manera unilateral, además, que un Estado o no patrocina el terrorismo, porque habría que decir también que esto es un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos, que no está sustentado en un mandato de las Naciones Unidas, o un mandato de la Asamblea General, es una decisión unilateral en virtud de prerrogativas que tiene el Departamento de Estado, otorgadas por el Congreso de los Estados Unidos, pero que no hay un reconocimiento ni es en base a lo que establece el derecho internacional. Uno de los impactos más dramáticos que tiene la lista y que incide en la vida diaria de toda la población y que incide en la capacidad del gobierno de Cuba de sostener los servicios gratuitos de salud pública, de sostener el acceso a la educación desde la educación preescolar hasta la universidad de manera gratuita, y que incide también en todo lo que sería la realidad económica, bancaria y financiera del país, está en el hecho de que las transacciones bancarias de nuestro país son amplias, se desarrollan con prácticamente toda la banca internacional, la banca europea, la banca de diversas regiones del mundo, pero se conoce, como bien conocemos todos, la banca estadounidense tiene un control importante de la actividad bancaria mundial. Prácticamente el 90% de las transacciones bancarias internacionales de alguna manera corren por el sistema bancario estadounidense. Por lo tanto, a partir de que se produce la reinserción de Cuba en la lista, que por cierto Trump lo hizo un 12 de enero, 8 días antes de que dejara la Casa Blanca, a partir de ese momento, en las 3 o 4 semanas siguientes a esa decisión, alrededor de 70 bancos alrededor del mundo decidieron suspender de inmediato las operaciones con Cuba. También tiene un impacto, por supuesto, en la actividad turística, por toda la logística que necesita el turismo. Tiene un impacto también, tuvo un impacto importante la inclusión de Cuba en la lista de estados terroristas, porque asociado a esto, el gobierno de los Estados Unidos decide aplicar una prohibición para los ciudadanos europeos y ciudadanos de otras nacionalidades no pierdan el beneficio de recibir un mecanismo de entrada en los Estados Unidos que se llama ESTA, que les permite, cuando viajan a los Estados Unidos, viajar como turistas sin necesidad de ir a una embajada estadounidense para pedir una visa, un trámite que puede tomar alrededor de 3, 4 o 5 meses. Por lo tanto, cuando un turista de cualquier nacionalidad quiere viajar a Cuba y a lo mejor tiene el interés de viajar a los Estados Unidos, se pone en riesgo su capacidad de entrar a los Estados Unidos por el hecho de haber visitado nuestro país. Bueno, en el caso del título 3 de la ley Hess-Burton, hay que decir que en el año 1996 el presidente Clinton firma esta legislación que en esencia convierte en ley de los Estados Unidos la intención de los Estados Unidos de internacionalizar el bloqueo contra nuestro país, de demonizar a Cuba, su sistema político, y de oficializar una política en la ley estadounidense de destruir a la revolución. Desde el momento de su firma, el presidente Clinton y el Departamento de Estado deciden no aplicar ese título 3. Y por casi 25 años, el título 3 de la ley Hess-Burton no fue implementado. Es Donald Trump, en mayo de 2019, quien decide, por primera vez en 25 años, empezar a aplicar el título 3, que lo que hace específicamente es brinda la posibilidad a personas naturales estadounidenses o a empresas estadounidenses que cuyas propiedades fueron nacionalizadas durante el proceso nacionalizador cubano entre el año 59 y 1962, para que presenten demandas en los tribunales estadounidenses por el supuesto tráfico en lo que ellos consideran que eran todavía o que son todavía sus propiedades. Una aberración total. Total, porque el proceso de nacionalización en Cuba fue acometido en virtud del derecho internacional, fue acometido además en virtud de una decisión soberana de nuestro país, que ya desde el programa de Moncada Figuera había hablado, y se dispone este título 3 por primera vez, esta facultad, para que los estadounidenses, personas naturales y jurídicas, puedan ir a
tribunales estadounidenses y presentar estas demandas. Hablemos de la lista de entidades y personas sancionadas. También se habla de la supresión de esta lista desde ayer. Exacto. Bueno, durante el periodo de Obama implementa varias medidas que de alguna manera permitían un vínculo, un mayor vínculo o algún tipo de relación comercial y económica entre entidades estadounidenses y entidades cubanas. Se autorizó en su momento los vuelos de las líneas directas regulares estadounidenses a Cuba, se autorizaron los cruceros a Cuba, se autorizaron determinadas actividades económicas y comerciales que obligaban a un vínculo de entidades estadounidenses con una serie de entidades cubanas. Cuando llega Trump, exactamente en noviembre de 2017, una de las maneras de afectar esa relación comercial y de cortar de alguna manera los ingresos a la economía cubana era prohibir que una serie de entidades cubanas establecieran negocios, contratos, transacciones con entidades eso es puntual, con el nombre de la entidad. Con el nombre de la entidad. En este caso fueron 179 entidades cubanas, entre ellas prácticamente 130 hoteles cubanos y otras entidades bancarias, entidades de exportación e importación, empresas de tecnología, respecto a las cuales ninguna persona natural o jurídica estadounidense podía entrar en ningún tipo de transacción, y en adición posteriormente se decide que no podía producirse ninguna exportación de tecnología estadounidense a ninguna de esas entidades. En un principio fueron, como te mencionaba, 179 entidades y hoy son, o hasta hoy llegó ese número a crecer hasta 230.